Bueno, bienvenidos a todos y simplemente voy a decirle esto a todos y también a Zulema, que estoy muy contenta de que ella esté, ya sabe que hace mucho que se lo vengo diciendo, así que me pone muy feliz que haya aceptado y bueno, Muchas gracias. no, no sabes, Zule, y que estoy deseosa de escucharla porque la verdad que estoy muy interesada en el tema y en escucharte a vos. Vamos a proceder como siempre, un tiempo para que Sí. Zulema vaya exponiendo y argumentando lo que quiera transmitirnos, y luego abrimos como siempre a las preguntas y al debate que esto pueda generar. Zulema, la palabra es Bueno, tuya. en principio, gracias a los anfitriones y a todos los que tienen ganas de escuchar algo de esto. Bueno, comienzo. La teoría queer ha hablado mucho sobre la sexualidad y el deseo, pero cuando se trata del amor, no prorrumpen ningún tipo de estragos. Mientras el sexo es fácil de estigmatizar o de celebrar como desviado, transgresivo, perverso, el amor y los sentimientos en general representan la vida normal, hecho a la medida para las estructuras sociales convencionales como son el matrimonio y la familia nuclear. El amor define la gobernabilidad en su forma nuclear, como mecanismo de monitoreo interno a través del cual el sujeto vuelve y reproduce el deseo sobre lo normal. La instalación del amor romántico como vínculo fundamental de los humanos ha sido central para instalar la heterosexualidad. Se ha convertido en una forma de expresar los deseos para una vida normal, definiendo el ser moderno mucho más que como lo hace la sexualidad. Ya en De la amistad como un modo de vida, Foucault declara que es el amor lo que molesta a la gente, el amor entre personas del mismo sexo, y dice que en el encuentro de dos muchachos que se encuentran en la calle, se seducen con una mirada, se tocan mutuamente el trasero y se echan un polvo en un cuarto de hora, hay allí una, una escena aséptica de la homosexualidad que no molesta a la gente, porque responde a un canon de belleza y anula todo lo que puede haber de inquietante en el afecto, en la ternura, la fidelidad, el compañerismo, a lo que la sociedad no puede dar lugar porque temen que formen alianzas y o líneas de fuerza imprevistas, lo que vuelve perturbadora a la homosexualidad es el modo de vida homosexual, mucho más que el acto sexual. Los códigos institucionales no pueden validar esas relaciones de intensidades múltiples, de colores variables, de formas cambiantes. Esas relaciones estallan en cortocircuito. Hacia fines de la década del 90 y en principio de una manera marginal, la teoría cultural comenzó a verse atravesada por discusiones alrededor de la dimensión afectiva. Si bien las ciencias sociales ya se habían ocupado de la cuestión en esos años, y como un desprendimiento de debates que se produjeron en el marco de las teorías feministas y queer, en un movimiento tomó un nombre propio, giro afectivo. El propósito fundamental es esta trama conceptual y activista para dar cuenta del aspecto afectivo en la esfera pública, como de la dimensión política de la vida afectiva. Entre sus principales exponentes están Lauren Berland, Sarah Ahmed, Sedgwick, Mesumi, muchos más, ¿no? Pero nombro algunos de las figuras más destacadas. En la década de los 80, y como primera experiencia o gesto, un simple rastreo obliga a nombrar que el feminismo generó la teoría del cuidado.
A la cabeza del movimiento está Carol Gilligan. Se basaba en la idea de que las mujeres despliegan sus emociones de manera más abierta y que establecen lazos basados en la lógica del cuidado. Gilligan decía, es un hecho que nacemos en el marco de una familia y que la primera sociedad a la que pertenecemos es a la de los padres e hijos. Hoy en día esta teoría está desacreditada por dualista y esencialista, pero abrió un debate interno en el seno del feminismo. Otro nombre a destacar es Martha Nussbaum. Desarrolla en relación a la justicia, donde trabaja para que las emociones sean tratadas, pero en este tránsito advierte sobre los efectos adversos de la presencia de la vergüenza y el asco en el mismo derecho, en el seno mismo del derecho, en el marco del derecho y de la vida pública. Sostienen que son emociones que refuerzan la simetría y la estigmatización. Ambas emociones someten a la víctima aún más. Otra corriente, podríamos decir, dentro del debate de los afectos es la democracia deliberativa. También tuvo un aporte en relación a las emociones por parte de las teorías feministas. Discuten el papel de las emociones en el marco del liberalismo y del feminismo. Los nombres destacados en esta línea de pensamiento es Marion Jung, Iris Marion Jung. También Chantal Mouffe, quien desarrolló argumentos a favor de una democracia que implica incluir las emociones. Considera que la valorización del rol de la conflictividad en la política es fundamental y considera que las emociones exponen el rol fundamental del agonismo político. Estas corrientes de pensamiento redundan en una asociación entre autenticidad y emoción. El giro afectivo al que me voy a dirigir ahora evitan esta asociación, no consideran la autenticidad como un elemento fundamental en el desarrollo. El giro afectivo considera que la asociación emoción-naturaleza y razón redunda en un debilitamiento de la capacidad transformadora de la política. El cambio político resulta obturado. Se discuten intensamente la terminología y desarrollan una distinción clara entre afecto, emociones y pasiones. En los últimos años, a partir del 2000, los ejes de los planteos feministas vinculados a las emociones comenzaron a infiltrarse en el marco de los estudios queer, en términos de afecto, aunque diversas son las posiciones, coinciden en disolver una serie de dicotomías. Cuerpo-mente son pensados como una unidad. El giro afectivo es presentado entonces como una propuesta que se dirige a formas alternativas de acercarse a la dimensión afectiva, pasional o emocional, y qué efectos produce a partir de su rol en el ámbito público. Intenta desplegar el papel de los afectos en la vida pública, cuestionando ciertos esquemas establecidos como, por ejemplo, la esfera pública y la esfera privada, la asociación entre sufrimiento y desempoderamiento, victimización, o la vinculación exclusiva de afectos clásicamente positivos, como el orgullo a la acción política. ¿Se entiende, no? Tratan de disolver algunas cuestiones que se fueron armando, como esfera pública-privada, el sufrimiento y victimización, o la vinculación exclusiva del afecto clásicamente positivo.
hay afectos negativos. Y una de las autoras trabaja lo del orgullo en la acción política, ¿no? Como no siempre es positivo el orgullo. Los afectos son aquello que une, lo que sostiene o preserva la conexión entre ideas, valores y objetos. Las emociones en este marco son sociales, no son estados psicológicos, sino prácticas sociales y culturales capaces de producir la superficie y los límites que permiten que lo individuo y lo social sea limitado. Sociales, inestables, dinámicos, paradójicos, los afectos así presentados dan cuenta del lazo social. Conceptualizar la capacidad de afectar y ser afectado y contar con la disposición del cuerpo para actuar, diríamos, autorizar al afecto para efectuar con el cuerpo. Cae con esto el polo activo y el polo pasivo. El sufrimiento ya no es pasividad. El trauma ya no es encierro en el ego. O sea que estas características del giro afectivo sirvieron para la resignificación de la acción colectiva, las emociones en una teoría política informada por la perspectiva de género, la cuestión del testimonio, el trauma, la violencia, la victimización. Hubo antecedentes, muchos antecedentes antes de que este movimiento del giro afectivo, y era la emocionalización de la vida pública. Es una tendencia generalizada. Algunos atribuyen esta emocionalización a la posguerra. De corte spinociano, hay un autor, Masumi y Sedgwick, sostienen el afecto entendido como la capacidad de afectar y ser afectado, el cuerpo como lector del afecto. Se llega a hablar de cuerpo biomediado. Cambia la idea de cuerpo como organismo por el cuerpo como proceso de mediación biológica, de mediación biológica, que participa de la coemergencia del afecto. El cuerpo, esto es interesante, el cuerpo gana relevancia, pero solo a costa de perder centralidad. Ahora van a ver por qué subrayo esto, ¿no? Porque, bueno, esto trae problemas con el postestructuralismo. El giro es poliamoroso, su romance no es con un amante exclusivo, es una tensión en la que participan varios términos. Giro discursivo. Es importante las preguntas para el giro discursivo, perdón. Un antecedente fue el giro discursivo, y que era importante las preguntas etimológicas como la naturaleza, recursos y límites del conocimiento. El giro afectivo está interesado en cuestiones etimológicas. Nicole, si podés apagar, ahí está, perfecto. Repito, hablaba recién del giro discursivo, que fue un antecedente. Ahora estamos en el giro afectivo. Está interesado en cuestiones ontológicas como la naturaleza de realidades discursivas. En el marco del desarrollo de las teorías de género, el momento fundacional del giro afectivo ha tenido un objetivo subsidiario: cuestionar ciertas consecuencias de interpretaciones del postestructuralismo consideradas erradas. Básicamente aquellas que asocian el postestructuralismo con el mero rechazo a la relevancia de la materialidad. Se trata aquí, en cambio, de argumentar a favor de una versión alternativa de lo material, paradigmáticamente del cuerpo involucrado en las emociones,
compatible con las premisas desestabilizadoras del postestructuralismo. Es así como provocativamente Sedgwick, enrolada en la tradición postestructuralista propia de la teoría queer, toma como punto de partida para su análisis los desarrollos del psicólogo Sylvan Tompkins, quien se ocupó de asociar fuertemente los afectos a la materialidad del cuerpo. Este recurso le permite a Sedgwick argumentar su adhesión al feminismo postestructuralista, mientras que objeta algunas lecturas que tienden a asociarlo meramente a la lógica de la sospecha. Señala que el recurso a los afectos implica establecer un límite a cierto postestructuralismo que en una lectura sesgada de Foucault ha reducido la crítica al mero develamiento, produciendo un nuevo tipo de reificación. La de cierta verdad a la espera de ser develada. Su crítica a la lógica de la sospecha sostenida en lo que ella llama lectura paranoica, implica mostrar que la desmitificación, al excluir otras lecturas y afectos posibles, tiene pretensiones totalizantes. El espacio en el que Sedgwick ubica su argumento atenta a la dimensión corporal, pero respetuosa de premisas clave del postestructuralismo como el papel constructivo del lenguaje, la lleva también a incorporar al debate un elemento clave que también otros teóricos adjudican a los afectos: su performatividad. Efectivamente, los afectos son aquí instancias que resultan profundamente performativos. Los afectos son en sí mismos actos capaces de, por ejemplo, alterar la esfera pública con su irrupción. Es así como en su reconstrucción del papel de la vergüenza, Sedgwick despliega un análisis pormenorizado del modo en que opera tal aspecto. Señala que este afecto es una forma de comunicación que deriva de y apunta a la sociabilidad. Dice, la vergüenza apunta y proyecta, la vergüenza es performance. Es el afecto que cubre el umbral entre la introversión y la extroversión, entre la absorción y la teatralidad. Exponer la vergüenza es así un modo de volver ese afecto productivo y de dar cuenta de la cuestión de la identidad más allá de cualquier esencialismo. La vergüenza se construye necesariamente en relación con el afuera, y siendo el resultado de la exposición afectiva y del retraimiento a la vez, genera una identidad inestable. En este marco, además, Sedgwick introduce un eje de discusión clave dentro de nuestro panorama: la potencialidad política de la vergüenza. No se trata ya aquí de un afecto obturador y de acción opuesta radicalmente al orgullo, con su comprobada capacidad para sostener la acción colectiva, sino de un elemento que, al ser entendido como performativo, cumple un papel clave en el modo de entender la agencia, el agenciamiento. Esta dimensión performativa de los afectos es de hecho compartida por gran parte de los miembros del giro afectivo. Y dice, los afectos refieren generalmente a capacidades corporales de afectar y ser afectados, o el aumento y la disminución de la capacidad del cuerpo para actuar, para comprometerse o conectar. De hecho, los afectos actúan. Es entonces este atajo, que resulta como argumento sobre la performatividad de los afectos, el que constituye un punto de partida para rechazar las pretensiones de cierto postestructuralismo de hacer a un lado la materialidad.
al tiempo que entiende esta última más allá de cualquier esencialismo, y particularmente al margen de las estabilidades. Nos encontramos aquí entonces, nos enfrentamos aquí entonces a un intento no de refutar totalmente el marco postestructuralista, sino de llevarlo más allá hasta introducir la potencialidad de su lógica sobre la materia. Esto me resultó muy interesante porque no dejan de ser postestructuralistas, pero le dan otro lugar a la materia, no la dejan por debajo de la discursividad. Se trata de entender la lógica de los... Implica sostener los elementos claves del postestructuralismo, tales como justamente la impugnación de la estabilidad de las identidades, la disolución de los binarismos y una actitud desconstructiva ante una lógica estructuralista que se entiende como inevitablemente jerárquica, pero a la vez mostrar que esta tradición no es incompatible con un pensar atento a lo material. Por el contrario, el giro afectivo obliga a enfrentarnos a las consecuencias de trasladar esta lógica desestabilizadora más allá del lenguaje para referirla a la dimensión corporal. Hay muchas posiciones dentro del giro afectivo y voy a citar dos vertientes en conflicto. Por un lado, con la versión encabezada por Massumi, Brian Massumi, una vía que intenta asociar la dimensión afectiva a una instancia con potencialidad revolucionaria. Por otro, quienes como Berland o Ahmed usan el paradigma para desarrollar una teoría crítica de los afectos. La vertiente que asocia los afectos a una instancia auténtica, aunque social, toma como punto de partida los desarrollos, como decía, de Brian Massumi, de clara inspiración de Leuciana. A lo largo de sus escritos, intenta argumentar que la instancia afectiva, entendida como informe, no consciente e innombrada de la experiencia del cuerpo, cumple un papel clave para analizar la política. Se trata efectivamente de una suerte de reservorio o inventario amorfo, opaco, sin objeto fijo y vinculado a la acción transformadora. Massumi está particularmente interesado en pensar los afectos como una suerte de instancia potencial, capaz de colorear la experiencia sensorial no lingüística al darle especial intensidad y fuerza. Uno de los ejes clave de esta versión del giro que nos ocupa es la distinción que se establece con respecto a la dimensión emocional. Massumi dice, las emociones son la expresión del afecto en los gestos y el lenguaje su expresión, codificada o convencional. Mientras que el afecto es desestructurado, auténtico, no coherente y no lingüístico, una emoción es la expresión individual de lo que se siente en un momento determinado, una expresión que es estructurada por la convención social, por la cultura. Una emoción, por lo tanto, introduce cierta intensidad corporal al reino del significado cultural y a la normatividad. Massumi despliega argumentos a favor del inmanentismo que le permiten explorar lo que llama la dimensión metafísica de los regímenes del poder, sostenida en una lógica autopoética, donde el cuerpo es tanto activo como pasivo.
El marco presentado por Massumi ha sido utilizada para estudios de carácter empírico. Hay una socióloga, una Deborah Gould, que realiza su análisis del movimiento ACAP, clave en la militancia vinculada a la epidemia del SIDA, tomando como premisa que los afectos, en tanto constitutivos de lo político, cumplen un papel clave en el desarrollo, pero también en la desintegración de los activismos. Los afectos pueden así impulsar o bloquear la acción política. Entonces dice que las emociones, por su parte, son aquello de los afectos que es actualizado en el fluir de la vida. Aun cuando el estudio de Gould, Deborah Gould, es extremadamente valiosa, y trabajó en campo con gente con SIDA, ¿no? En un punto, entendemos, se transforma en ejemplo de las limitaciones de la teoría de Massumi. Desde esta perspectiva, encontrar la motivación última de la acción e inacción política en el reservorio afectivo no solo deviene en reduccionismo, sino que además puede transformarse en una operación que tiende a desplazar los problemas hacia una instancia marcada por el misterio y la sacralización. De este modo, paradójicamente, se diluye la potencialidad crítica del giro afectivo. Si el origen de la acción política debe encontrarse en ese espacio inaprehensible y de fluidez extrema, poco es lo que se puede hacer para desplegarla, y menos aún para juzgar el impulso conservador en que pueden derivar ciertos afectos en determinados casos. La segunda vertiente, que podríamos llamar crítica, entiende que si bien los afectos pueden ser considerados como una dimensión clave a la hora de evaluar la acción política, lejos está la posibilidad de conceptualizarlos como una aproximación a cierta dimensión cercana a la autenticidad, garante de desplazamientos emancipatorios. En esta segunda vertiente, y que les decía antes, como opuesta a la de Massumi, está Sara Ahmed, quien ha desarrollado un análisis de los afectos, que al momento de desplegar su recorrido, asimila las emociones, porque esto, digamos, algunos discuten la definición de afecto, emoción, pasión, unos toman la palabra emoción, otra afecto, pero digamos, cada uno hace con eso una posición con respecto a los afectos y cómo cómo se articulan en la esfera pública. Dice que el momento de desplegar su recorrido asimila a las emociones, capaz de evadir los peligros de su romantización en términos emancipatorios. De acuerdo con esta filósofa australiana británica, afectos como el asco o el miedo lideran en muchos casos los caminos argumentativos de la discriminación y el rechazo. Si la vergüenza de los perpetradores puede transformarse en excusa para evitar asumir la responsabilidad colectiva, las narrativas del amor suelen ser también las que generan los efectos fatales de la normatividad. Así, su perspectiva crítica se sostiene en gran medida en argumentar la necesidad de una concepción queer de afectos como la esperanza o la pena, o en recalcar que ningún afecto es por sí mismo ni opresor ni emancipador. Su extenso análisis de la felicidad, de hecho, se ocupa de rebatir todos los estereotipos. No se trata meramente de desmitificar la experiencia de la felicidad, sino también de demostrar el modo en que este aspecto ha cumplido un papel en el sometimiento de las minorías y en el olvido de que el sufrimiento es también una forma de actividad y no ya mera pasividad.
es necesario, señala, pensar la infelicidad como algo más que un sentimiento que debemos superar. En la misma línea se encuentra Lauren Berland, que es la que más me gusta, quien que, como veremos, identifica en ciertos aspectos una suerte de operación ideológica tendiente a refrendar la desigualdad. Los afectos deben ser estudiados cuidadosamente por el análisis político desde un punto de vista crítico, atendiendo a la posibilidad de que algunos de ellos sean conservadores y otros progresistas. La primera postura, la de Musami, supone la vuelta a un realismo ingenuo, donde de lo que se trata es de encontrar una piedra de toque que garantice un trabajo de develamiento de conductas más auténticas y naturalmente emancipatorias. La segunda, la de Ahmed y Berland, despliega sus armas críticas sobre los afectos como una estrategia similar a la del giro lingüístico volcada ahora sobre la dimensión corporal. Así, cuando Sedgwick se refiere al modo en que los afectos se sostienen en una performatividad que combina la producción del significado con el ser, está intentando recuperar ciertas torsiones o aberraciones entre la referencia y la performatividad. De claro corte postestructuralista, ¿no? Sedgwick es bien estructuralista. Su idea de que para concentrarse en los aspectos es necesario ubicarlos en el marco de una enajenación radical entre el significado y la performance de cualquier texto. Expulsa la posibilidad de entenderlos como instancias auténticas. Es momento entonces de indagar en el modo en que Berland, aun cuando acepte ciertos principios del planteo de Masumi, como la distinción operativa entre emociones y afectos, expresa esta segunda versión del giro afectivo. Perdón, Zulema, perdón, me dijiste que te avisara. 5 minutitos como para poder pasar a la intervención de la gente, ¿sí? Voy a hablar un poquito entonces de Berland, que les decía que me parece que a mí es la que más me tocó la postura de ella, ¿no? Ahora van a entender por qué. En el texto de Berland tiene un primer texto en castellano que se llama El corazón de la nación. Introduce la idea de la esfera pública íntima, para referirse a la circulación de lo privado en la producción de la política. Despliega aquí argumentos a favor de la necesidad de atender el papel de los afectos, pero evitar también cualquier intención de romantización de los afectos. Esto me parece importantísimo. Él dice, el sentimentalismo ha sido el medio por el cual se propone el dolor masivo subalterno en la esfera pública como el verdadero núcleo de la colectividad nacional. Publicitar el dolor no es una degradación, sino que es necesario como punto de partida para pensar. La reparación del dolor no acarrea una vida justa. Berland asegura que las estrategias de humanización del sentimiento siempre trafican con clichés, con la reproducción de una persona oculta. Analiza 2 films, que no los pude ver ni los encontré, pero si alguno lo encuentra sería interesante, que se llaman Rosetta y La promesa. Ya termino. Son 2 films de los hermanos Dardenne, y lo que llama la atención es el modo en el que el sentimentalismo entendido en términos de optimismo o creencia en el progreso
resultan en una infelicidad. El ascenso de clase que acecha notablemente promoviendo la normatividad. En su último volumen se llama El optimismo cruel. Despliega la tesis de que las fantasías de progreso, principalmente la de movilidad ascendente, constituyen un aspecto particular, el optimismo cruel, los cuales no resultan en felicidad. Y es este énfasis en este aspecto crítico, en ciertos sentimientos optimistas, lo que ha dado difusión a su trabajo. Así como Sedgwick rescata la dimensión productiva de la vergüenza, Berland se atreve a mostrar la capacidad paralizante del optimismo. No ya una mirada romántica o estigmatizante sobre los afectos, tampoco la dimensión desestabilizante de los afectos, sí una lectura feroz sobre los estereotipos capaces de dar cuenta del cuerpo y del rol que juega en la política. Acá termino. Va, me dijiste que terminara. Sí, para empezar las intervenciones. Se puede retomar. Bueno, mucha información, muchas cosas. Como para abrir el juego a quienes quieran ir participando, y haciendo, como digo siempre, el uso expresional de ser anfitrión. Hablaba con Zulema antes de la noción de giro afectivo, que me parecía interesante, sobre todo por poner justamente énfasis en lo afectivo, más allá que vamos a seguramente discutir qué es lo afectivo, cuál es el afecto, para el psicoanálisis es la angustia, no es la angustia, está puesto allí la cuestión. En un suelo espinosista o espinociano, la afectación y ser afectado tiene que ver con lo que amplía el yo o constriñe el yo o lo achica. Me parecía muy puntual esto de ubicar la cuestión por vía de los afectos. Lo problemático es justamente que se expresen los afectos. Lo que puede molestar no es el acto privado, si se quiere gay o el que fuese, es la mostración de esa afectación públicamente. Y de allí entra o hace lugar a la política. La mostración de una afectación como algo que sería un nuevo lazo. Por eso es que me interesaba el tema de giro, tomándolo desde la perspectiva que había anunciado el sábado Merenot, como giros discursivos, que son también formas de lazo. Bueno, hasta aquí por ahora, y ahora entonces a quienes quieran participar, somos mucha gente, pedimos como siempre, la mano, sí, para cierto orden por chat o levantando la mano, y preguntas que sean a donde se pueda, porque cada pregunta en sí mismo es un universo, pero pensando en que hay otra persona que también quiere por ahí participar o preguntar. Así que abrimos el juego, los escuchamos. Yo tengo una pregunta. Bueno, gracias a Buenas Zulema, me noches. encantó su trabajo. Sí, mi pregunta es si esto que está trayendo ahora es cercano, porque yo sí lo pensé, con el tema de la feminización del mundo que planteaba Juan Carlos, ¿no? Porque cuando Juan Carlos habló sobre el tema de la feminización del mundo, justamente me acordé de Martha Nussbaum, ¿no? Pero me acordé de Martha justamente desde la perspectiva de politóloga, ¿no? Esta mujer filósofa neoyorquina que introduce el tema del afecto en la cuestión de la política, ¿no? En esa perspectiva fue que lo pensé, y mi pregunta para ti, Zulema, era justamente eso, si habrías en algún lugar tocado esta cuestión de la feminización del mundo. Bueno, en principio, no sé si te puedo responder directamente, pero en principio creo que hay que tomar en cuenta que todo esto parte de movimientos feministas. Más allá, insisto, que después los queer también entran en consonancia con estos movimientos.
las distintas posiciones que nombré, las primeras, que después fueron desechadas por binarias, esto de la mujer como la que sabía cuidar y todo esto, creo que tiene de trasfondo algo de la feminización del mundo. No sé si te lo puedo contestar en los términos que lo usó Juan Carlos, pero yo creo que sí, que tiene algo que ver, que lo diga él eso. Es decir, yo lo que entendí de todo esto, que son movimientos feministas los que generan, los que ponen en marcha algo de la cuestión de los afectos. Y lo que quería agregar, que algo dijo Eduardo, es que el giro afectivo viene como contestatario del giro discursivo, ¿no? Que es otro movimiento anterior, que ponía todo en la cuestión de lo discursivo. Hay una discusión con Butler en ese sentido, como que el cuerpo pasa, ¿no? Queda como por debajo de la discursividad. Solo una pequeña cuestión. ¿Qué es el otro giro? Porque cuando yo leí tu convocatoria me acordé del otro giro, que es el giro icónico. Y el giro icónico en un momento también ha sido esgrimido como algo que iría en el sentido contrario al giro lingüístico, ¿no? O al giro discursivo. Ajá. ¿No? No sé de eso, no. Lo que encontré, lo que estuve leyendo, fue sobre el giro discursivo y el giro afectivo como dar otra relevancia a la cuestión del cuerpo. No sé, del giro icónico, no sé. ¿Vos qué sabés de eso? ¿Hay una pregunta? No, quería simplemente en este diálogo, la idea también es un diálogo, quien quiera igual participar, por supuesto, bienvenido. Me parece que la importancia de ubicar allí el afecto, la afectación, por supuesto que uno puede privilegiar el discurso o puede privilegiar el giro afectivo, pero si los pusiéramos en un mismo lugar, hay tanto giro discursivo como afectivo, y te perdería saber qué está el lugar de la gente. Si es lo afectivo y que aquello produce un giro discursivo, o es lo discursivo y luego el giro afectivo. Como para subsanar la cuestión, es la entrada y la irrupción de un movimiento que viene por el lado de los feminismos, pero que como movimiento desplaza, descalcifica y vuelve a plantear nuevos interrogantes. Y creo que lo fértil, cada cual buscará o cada quien dónde está lo fértil, es justamente las nuevas preguntas. La feminización del mundo, como decía Juan Carlos en su presentación, lo que acaba de decir Patricia, pero es esto que gira, que desplaza. Yo recuerdo un texto, está en francés, no sé si está en castellano, de René Geller y Guy Ockenham, se llama El porvenir es en pareja, lo cita Lush en El otro sexo, donde Guy Ockenham dice que hay una dictadura de ser de a dos. Expresión buenísima, la dictadura de ser de a dos. Bueno, me parece que meter el afecto allí o las afectaciones rompe esos binarismos. Y desde ese punto de vista me parece absolutamente fértil romper cualquier binarismo, cualquier dictadura que se presente donde los afectos no pueden emerger. ¿Los afectos no pueden qué? Emerger o mostrarse, o la vergüenza de lo que siento, callarse. Todas las cuestiones que se producen a propósito de esto. Sí. No, Jesús creo que está levantando la mano, ¿sí? Jesús. Sí, sí, sí. Gracias, Zulema. Me parece un trabajo arduo el que has hecho de búsqueda de toda esta información. Y yo te quería hacer una pregunta. Dijiste que, bueno, fuiste de autor en autor hasta el último, no recuerdo el nombre. ¿Me lo recuerdas? Laure Berland. Berland.
y dijiste que tú te inclinabas más por los planteamientos de este autor. Sí. Me gustaría que profundizaras un poquito por qué, porque no me quedó muy claro por qué prefieres. Mira, espera, ¿dónde estoy? Me retomo. Primero que ella, a ver, me perdí, espera que me ubique un cachito en mis papeles. Ella tiene la cuestión esta última de su libro, me parece El optimismo cruel. Ella dice que hay que saber cómo analizar y evaluar los afectos, que no los hay ni positivos ni negativos, y dice que la creencia de progreso puede desembocar en infelicidad. No toma el afecto en sí mismo como algo que va para adelante y siempre es positivo. Rompe con una mirada romántica del afecto. Hay afectos que son desestabilizantes, dice, y que lo que es necesario es hacer una lectura feroz sobre los estereotipos capaces de dar cuenta de los sentimientos. No es, porque es afectivo, es bueno, sino que el mismo afecto puede hundir la acción política. Por ejemplo, el orgullo, ¿no? El orgullo como un ejemplo, digamos, que podría en algún caso volverse negativo. Y en ese sentido ella me parece que desmitifica el afecto, a la vez que le da lugar. Zulema, por eso te decía cuando hablabas de Spinoza, afectaciones tristes, afectaciones alegres. Bueno, yo recién le comentaba por lo bajo a Eduardo que estaba pensando que a los homosexuales se los llamaba gays, y gay, tengo entendido que quiere decir algo que tiene que ver con lo alegre. Y la verdad que, claro, hay una etimología de lo alegre. Uno no sabe, o yo me pregunto si es como, le quisieron decir algo bueno o Es raro. malo decir que eran alegres, los chicos alegres, ¿no? ¿Desde qué lugar la alegría, el afecto ahí está jugando con el movimiento homosexual? ¿Llamarlo gay? No sé, ¿no? Me suena como raro. No sé, Jesús, si... ¿No son raros? ¿No es ¿Cómo? gay? Sí, me parece que te explayaste en lo que dijiste de esta autora. Yo quería señalar dos cosas nada más. En algún momento me pareció que hablando... Ay, perdí el audio. Perdón, no, es que hay alguien que está con el audio, por favor, si lo cierran, el micrófono, se escucha el... En algún momento de tu exposición, hablando de algún autor o de autora, mencionaste algo de que el amor es del orden de los afectos, me pareció entender eso. Y eso, bueno, eso no deja de tener su importancia para los que nos dedicamos al análisis, ¿no? Para los que practicamos el análisis, tener a la cuestión del amor ahí. Y lo relacionaba con lo que mencionabas de Sadwick, Dave Sadwick, que me pareció entender que plantea que la cuestión del afecto es un acto performativo, es algo del orden de lo performativo, y ahí es donde opera ese giro del afecto para esa autora, ¿no? En la cuestión que no se limita solamente al giro discursivo, no, el giro de la materialidad mencionaste, del orden de la materialidad que es el cuerpo, que no puede ser de otra manera más que performativo ese giro con relación al afecto. ¿Sabés que perdí el audio? No te... Problemas. Sí, Zulema, ¿Estás escuchando ahora? No, escucho bajito que no entiendo nada. ¿A nosotros o a Jesús particularmente? A nadie escucho. Bueno, ¿podrás subir un poco el audio desde que estás con una computadora? No, estoy con el teléfono a full. Se te escucha bien. A bien. ver ahora. Te escuchamos bien, ¿vos escuchás?
Yo los escucho muy bajo, pero no importa. Puede ser que Decime, hayas tocado algo, no pude escuchar lo de Jesús. Fíjate el parlante, el audio, fíjate tu audio a ver si está más regulado. tocaste algo, parece, Zulema. Arriba, a la izquierda, hay un izquierda. parlante. Si tocas la pantalla, va a aparecer el parlante. A la izquierda, arriba de tu foto, digamos, arriba de tu De tu pantalla. pantalla. Tocá y hay un audio. Tocá ese audio porque se regula ahí. No logro. A la Si altura hablamos de fuerte, ¿escuchás, Zulema? Escucho muy bajo, no entiendo nada. Ah, A ver, ahí va A ver, Juana, espera. soluciona. Yo les digo entonces que Jesús, viene Susana y después Alicia. por ahí hay un audio, sí. espera a ver si puedes resolver esto. Ahí está, Sí. ya está. ¿Ahora escuchás? Bueno, Bueno, Jesús, te pido que Jesús, si concluís, así después pasamos a Susana y Alicia. Jesús. Te comentaba, Zulema, que a mí me pareció muy interesante el planteamiento que hiciste de lo que dice Sadwick, de que el giro no tiene que ser necesariamente o solamente discursivo, sino un giro, mencionaste la palabra materialidad, Sí. y por lo tanto es el cuerpo. Y en ese Y sentido, la performance obliga a poner el cuerpo. claro, si está tocado el cuerpo, si está afectado el cuerpo, Sí. es del orden de lo performativo, ¿no? Me parece, Sí. ¿no? Ahora, Sí. en otro momento mencionaste también que uno de estos autores, he perdido los nombres de todos los que dijiste, Azul. no me acuerdo cuál fue, o autora, hablaba del amor como un afecto. ¿Qué piensas de eso, de que el amor sea considerado, pensado, ubicado como un afecto? Y creo que sí, que es una pregunta de los queer también, ¿eh? Sí. Bueno, gracias. Susana. Sí, gracias, Zulema. Me gustó mucho lo que dices porque de algún modo creo que el psicoanálisis ha desdeñado los afectos un poco ligados a la psicología y a esta clasificación de los afectos, y el psicoanálisis solo se ha quedado con la angustia y con la vergüenza. Pero volver a traer los afectos de este modo, del lado del cuerpo y de lo performativo, me parece muy interesante volver a ponerlos en un centro. Y tal vez el psicoanálisis se quedó más en lo discursivo y bueno, la cuestión de la vergüenza, ha habido un gran debate entre la teoría queer alrededor de la vergüenza, muy interesante también, como en los 90s. De hecho, la marcha del orgullo gay se empezó a llamar la marcha de la humildad gay. Como que por qué ahora inflar el ego con el orgullo de ser gay, y pues ahí fue muy criticada esa nominación del orgullo, que es lo contrario de la vergüenza, tal vez. También me gustó mucho esto de el cruel optimismo, que tal vez me hace pensar a cómo los afectos son políticamente manipulados con esta cuestión del progreso. Hay una manipulación, incluso en el cierto populismo, hay una gran manipulación de los afectos de la gente, que se hace muy patente, pues sí, sobre todo en los discursos muy populistas. Sí, y en la victimización también, ¿no? La victimización, los modos de mostrar el sufrimiento, las imágenes, la victimización de la mujer que siempre la deja mal parada. Tal cual. Todo esto me parece muy interesante, volver a traer los afectos del lado del cuerpo y de lo performativo, que el psicoanálisis ha desdeñado bastante. Sí,
Y Berlán dice que siempre el afecto se trafica con clichés. Sí. Y el gran La debate de la teoría queer en los 90 sobre la vergüenza era si el otro me hace sentir vergüenza por ser gay o si la vergüenza viene de adentro. Es Ajá, interesante. La misma Sedgwick decía que ella cuando pasaba por las torres gemelas que ya derrumbadas, ella decía que sentía vergüenza. Y ahí se armó un debate que ahora no me acuerdo. En su momento yo lo tenía muy presente. Pero bueno, me parece muy interesante volver a traer esto. Sí. Alicia. Perdón, decí Zulema. No, a Susana, que el libro de Berlán se llama Optimismo Cruel. ¿Qué título? Habrá que leerlo con ese título, pues sí. Sí, ya el título es una crítica a este progreso optimista de adelante y todos juntos y vamos. Y del liberalismo y todo va a estar lindo y todo va a estar bien. A mí me parece que en ese sentido le decía a Jesús que a mí este planteo de esta autora, Lauren Berlán, me parece actual. Sí. Alicia, había levantado la mano o quería hablar, ¿puede ser? No, no se te escucha, ¿eh? ¿Está hablando? Y tiene el micrófono muteado. Ah. Ahora sí. Ahí está, ahora perfecto. Sí. Es sobre este eje justamente, sobre esta dimensión performativa de los afectos. Cuando dice la vergüenza, que no es opuesta, dice, al orgullo. A mí me parece que también con esta idea performativa del afecto, la vergüenza, la saca de la psicología. Entonces, yo quería que si podía detenerse un poquito más. Estamos hablando del giro afectivo en la esfera pública, ¿no? Sí, pero también que ese afecto no identifica a la felicidad. Ajá. Quitar todo ese romanticismo. Exacto. Por ese romanticismo. Y me parece que eso es lo que seguimos como sosteniendo, queremos despegarnos, pero se psicologiza ese, y me parece que al ponerlo en performativo y que no es, y que es opuesto la vergüenza al orgullo, y que el orgullo puede generar, y que el afecto puede ser positivo o negativo en lo público, me parece este despegue es el que, por eso me gustaba la idea, si podías en esa partecita, qué bueno que es lo que dice Jesús y también Susana, este optimismo no es más romántico. Sí, un poquito justamente, más. Berlán me parece que saca los afectos de la esfera del romanticismo, de lo prometedor. Dice que hay que jugar con los afectos, pero que no siempre llevan a buen camino, llevan a la felicidad, porque si no, estamos como el pastor que habla a las 12 de la noche, ¿no? El amor y la felicidad, y mostremos el amor y vamos a llegar a alcanzar la felicidad. Me parece que Berlán hace una lectura crítica y feroz de los afectos. No que no hay que verlos, hay que estudiarlos y hay que darles lugar, pero
pero situándolos, no así, que no todo afecto es positivo, ni lleva a lugares positivos. Zulema, como para reforzar lo que estás diciendo o agregar algo, también planteo la pregunta de Alicia. No por agregar más autores, porque a veces fatiga, pero se me viene a la cabeza Berardi Bifo, que habla de la imposición de un paradigma de la felicidad. Sé feliz. Y que esa imposición del paradigma de la felicidad produce mucha infelicidad. Sí. Y fundamentalmente que los afectos tienden a normativizar. Claro. Sí. Es decir, la discusión y la pública tienden a llevar a la familia, al matrimonio, a lo nuclear. A la fiesta de Navidad. Claro. Y la familia tipo, papá, mamá, los hijos, el perro, o sea. Por eso citaba La ese hermana texto del abuelito. citaba el texto de René Gerer y Oppenheim, la dictadura de ser dado, por la fuerza de esa idea. Porque el texto se llama, es una entrevista que le hace un diario francés, el porvenir es en pareja, sin pareja no hay porvenir. Eso. Esta es la fuerza de esta idea que también está trayendo hoy Zulema, que era la dictadura de los afectos, sería, para ponerlo firmemente, al mismo tiempo que los afectos nos pueden liberar si no se imponen. Sí, a ver acá, perdón, no sé si Alicia querías decir algo más, porque acá Daniel puso algo en el chat. ¿Querés que lo lea, Daniel, o lo ¿Podés decís? decirlo? Esto del litoral, porque me parece muy interesante Daniel. este aporte tuyo. ¿Querés? Hola, no te Buenas vamos a noches, obligar, Daniel. no te vamos a obligar, pero bueno, como me parece interesante, por ahí estaría bueno que lo digas. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que, digamos, que Zule haya introducido el tema del giro afectivo en el psicoanálisis, porque yo pensaba en la postura que, digamos, que toma el analista respecto a los afectos, ¿no? Yo tengo un dilema a llamarle afecto, porque creo que eso refiere a otra cosa y las emociones pues es un término utilizado en psicología y yo solo mencioné este número del litoral porque, bueno, alude, en ese número hacen una revisión distintos Perdón, Daniel, autores. ¿qué litoral? 43 decías, ¿no, Daniel? El número 43, sí, cuando Beatriz Aguat aún era directora. Me parece. Publiqué en ese número. Sí, fue el último número que publicó y, bueno, a mí me llama mucho la atención esto de la vergüenza. Incluso allí se suscita una discusión en torno al orgullo y la vergüenza, pero también sentía que descartábamos algunos otros afectos que en el psicoanálisis, como se habla mucho de la envidia, de los celos, y bueno. Sí, yo tomé los afectos que algunos autores, digamos, le dan relevancia, ¿no? Como el asco, o la vergüenza, o digamos, supongo que pero es ampliado. Me llama la atención que sitúa a los afectos en la esfera pública, y eso me parece que tiene mucho que ver con lo que plantea Butler. Es decir, que a partir de los afectos y de los efectos que produce, como la rabia, el coraje, digamos que pueden producirse nuevas maneras de subjetividad, pero también de emancipación. Es decir, a través de afectos que son considerados como negativos, pueden producirse, como ya lo dije. Sí. Bueno, tomando en cuenta que
que digamos que la noción de giro afectivo proviene principalmente de los movimientos feministas y queer también. Sí, sí, de acuerdo, es decir, eso lo dicen ellos también, no hay afectos positivos o negativos, depende digamos, de la articulación que se puede hacer públicamente, ¿no? Y ellos entran en algún debate con Butler en el giro afectivo, en el punto donde Butler pone por encima lo discursivo, ese cuerpo que no existe sin lo discursivo, ¿no? Por eso su lema me parecía interesante lo que ubicaba Susana Berkovich, volver a traer la cuestión de los afectos, que de alguna manera quedaron, quizás injustamente, porque no es que Lacan no trabaje en Seminario 10 la angustia, afectos, crear un cuadro con las emociones, pero que de alguna manera quedaron como relegados respecto de la cuestión del discurso, o el afecto como únicamente lo que no engaña, siendo la angustia, y los sentimientos que se engañan. Entonces me parece interesante volver, revisitar esta cuestión de los afectos, qué lugar podemos dar, qué debate podemos decir, y qué nuevas cosas también podemos producir sin temer a las palabras que estaban como proscriptas en el psicoanálisis. Dado que hubo un tiempo que era imposible, ¿verdad?, hablar de algo que no fuera la angustia como el único afecto que no engañaba. Y todo lo demás era ser producto de un engaño. Estos nuevos debates vuelven a realojar la problemática de las afectaciones, de los afectos, y me parece que es interesante porque moviliza. Por eso ubicaba el movimiento. Cuando un fluido se atasca, se infecta. Sí, sí. Sí, Jesús, que levantó la mano. No te escuchamos, tenés que... Ya, ¿se me escucha ya? Ahora sí. Que a propósito del litoral, en el número 41 del litoral, que fue el antepenúltimo que publicamos, hay el título mismo de la revista es importante porque la revista se llama, tiene que ver con los afectos, Nacida de la vergüenza, improvisación de un cáncer. Está la cuestión del afecto y el cuerpo. Sí, sí. Y el cuerpo. Y hay un artículo muy interesante que recomiendo la lectura a propósito de esto que estamos discutiendo, hablando, un artículo de Mayet Viltard, La conflagración de la vergüenza. Disculpa, Jesús. Para quienes quieran consultar estos textos, en la página de la École Lacanienne están a disposición en castellano sin ningún inconveniente. Solo tienen que entrar y ubicar el texto que acaba de mencionar Jesús. Disculpa, Jesús. Sí. No, era nada más este recordatorio de que el litoral en su época aquí en México tocó este tema de la cuestión de los afectos, pero tiene que ver con el cuerpo también, porque es la vergüenza de alguien que tiene cáncer. Sí, sí, bueno. Que se le cae el cabello por efecto de la quimioterapia, y cómo surge este sentimiento, este afecto de la vergüenza. La que se saca fotografías, ¿no? Sí. Y bueno, nada más resaltar la cuestión de la dimensión política en todos estos giros. El giro discursivo tiene una acción política, produce políticos, y está determinado a su vez por el discurso político. Y se puede convertir ese discurso político en una normatividad de los afectos. Y por lo tanto de un control social, digamos, ¿no? No hay que perder de vista que también hay un giro político en todo esto. Jesús, acá un minutito, pregunta Florencia el texto que dijiste, si lo podés repetir. Sí, con gusto. Se llama, voy a abrir la revista para verlo, se llama La conflagración de la vergüenza, de Mayet Viltard. Está en litoral número 41, que llevó por título Nacida de la vergüenza, improvisación de un cáncer.
un título que tiene un impacto enorme. Brutal, sí. Brutal. Se trata de Catherine Lord, que Exactamente. ella hace de su cáncer un performance. Exactamente. Y crea incluso una página que se llama Amigos del Seno Derecho de Catherine Lord. Y aquí ella cuenta cómo empezó a perder el pelo y cómo hizo ese giro político de la vergüenza de su calvicie a un instrumento político de denuncia del sistema hospitalario. Ella dice, me acosté en la cama y vi enseguida como el anestesista lo primero que miró fue mis pies que no estaban pedicurados. Y bueno, así sigue con una especie de testimonio que ella pasa de la vergüenza a la burla y y pues sí, hace de su cáncer un instrumento político de crítica social. Yo también pienso... Hay otro par de Pero artículos. el tono político lo alcanza con la performance que ella hace. Con la performance de Amigos del Seno Derecho de Catherine Lord, ella es una performancera de Los Ángeles, que Mayet Viltar la invita a París y ahí saca el libro El verano de mi calvicie, lo saca Lumbedu, junto con ese número que dice Jesús, que es ese número se llama Ontologie Queer, donde está el texto de Mayet Viltar, donde ella cuenta justo su primera entrevista con Lacan, donde Lacan muy desenfadado la atiende en bata de baño, con el humo saliendo, y así como que tienen una entrevista de 1 hora, que será primera y única vez entrevista que tenga con Lacan de 1 hora, y la atiende como si así, como entre nosotros en casa. Susana, hace el juego de palabras de genou, genou. Ahí es donde dice, genou contra genou, honete genou. Rodilla contra rodilla, estábamos en casa, entre nosotros. Genou es en casa al mismo tiempo. Sí, genou es rodilla, genou es en casa. Es muy extraordinario ese número de ontologie queer, ontologie con H y en plural, vergüenzologías queer. Y creo que ahí es donde está el debate de los teóricos queer sobre la vergüenza. Hay otros publicaciones. En ese número del Litoral hay otros 2 textos. Uno precisamente sobre Catherine Lord, que se llama el Drag Book, el libro Drag, de Catherine Lord, de Marie-Madeleine Lezana, y otro de Alicia Larramendi, que se llama Planeta Cáncer y la parodia de las normas, que toca la dimensión política. Entonces, es un número que viene muy a cuento de lo que trae Zulema el día de hoy, ¿no? Y de lo que estamos hablando. Por eso Jesús hacía la referencia de que lo pueden buscar en la página de la ECOL, buscando la publicación del Litoral, que está abierto a cualquier público que quiera entrar y buscarlo. Sí, ahí se pueden encontrar todos los números del Litoral del 1 al 43. No es necesario inscribirse, es gratuito, no hay que dar ningún dato. Se pueden bajar todos los números del Litoral del 1 al 43. Gracias. También Lumbedu está online. Ontologie Queer también se encuentra en la página de Lumbedu. Bueno, para quien lo quiera leer. Zulema, ¿querés decir algo de esto o pasamos a la otra intervención? No. Entonces Graciela Graham, que levantó la mano. Graciela. Zule, la verdad me encantó, y para mí es absolutamente nuevo, me encantó todo lo que dijiste, me parece... Ahora, me trae muchas preguntas, algunas de las que ya se hicieron, como por ejemplo Jesús preguntando, bueno, ¿qué pensás del amor como afecto? Supongo que por algo preguntaste eso, Jesús, ¿por qué? Y yo también me pregunto, ¿cuáles son? Entonces ahora me pregunto, y les pregunto a todos, ¿cuál es la diferencia entre la pasión
porque parece que el amor es una pasión para el psicoanálisis, y el afecto. Ahí hay, esto es realmente, ¿por qué la angustia? A ver, ¿por qué la angustia? Ahora me tengo un lío en la cabeza. Porque la angustia es un afecto. Gracias a vos. ¿Por qué la angustia es un afecto? Porque no engaña. No, no es porque no engaña, es un afecto. Y resulta que el amor, que sí puede engañar, y es una clase de amor es por sí mismo engañosa, no es un afecto para Lacan, sino una pasión. Entonces, esto crea para mí, cosas que en algún momento ya no van más de suyo, lo cual me interesa mucho. Yo te diría que según qué amor es una pasión. No sé si todos los amores son pasiones. Bueno, estoy hablando dentro del psicoanálisis. Para Lacan, el amor, el odio y la ignorancia son las tres pasiones del ser, ¿no? Es así. Ahora, por el otro lado, lo que me parece muy interesante de esto que traes es este lugar donde estas autoras de las que vos hablás ponen el afecto. Porque no es el afecto romántico, no es la sentimentalidad. No, al revés, rompen con eso. Rompen con eso. Y es muy interesante desde el punto de vista feminista, porque entonces esto de otorgarle a las mujeres los afectos, que es de Roman à l'eau de rose, ¿no? Las novelas románticas, el amor romántico, como cierta cosa peyorativa, al poner a los afectos en otro lugar, y que de eso se ocupan estas mujeres feministas, me parece que es un acto político muy importante. Mira, a mí también se me arma un lío, porque la pregunta de si el amor es un afecto, si lo contesté como afecto en tanto, me parece, como decía al principio, todo tiende a que ciertos afectos lleven a una normativización. Me parece que cuando Lacan habla de las tres pasiones, habla de otra cosa. No del amor en el sentido que puede ser tomado acá públicamente, digamos. Porque me parece que hay una diferencia. Y estos autores se encargan de distinguir bien lo que es emoción, lo que es afecto y lo que es pasión. No encontré ninguno que hablara de amor específicamente, pero definen cada uno a su manera y distinto lo que es emoción, lo que es afecto y lo que es pasión. Ninguno habla del amor. Sí hay una cuestión que está ahí para salir a la luz, que es un trabajo de Alperín sobre el amor queer. Creo que el punto interesante de tu propuesta de esta noche, que lleva debate, y está lindo que haya debate, es justamente que no sé dónde será dentro del psicoanálisis y dónde será fuera. Me parece que esto es lo que permite justamente que no haya dentro y fuera del psicoanálisis, sino una suerte de transversalidad que borra ciertas fronteras. No es por hacer fronteras, pero es para saber quién define o quién conceptualiza algo. No es lo mismo Nausbaum como en la justicia hablando del asco, que, ¿entendés lo que quiero decir? No es por armar fronteras, sino por tomar quién hace una conceptualización. Por eso yo decía que lo del amor puesto como los sentimientos que llevan al poder a normativizar, no lo puedo leer como
como las tres pasiones que nombra, del ser que nombra Lacan. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, eso es lo que decía, se elonga. Sí, se elonga, pero no podés mezclar. No, me parece que nombrar la emoción o lo que habla Naumann del asco y el asco que hablaba Freud de Dora, me parece que no es lo mismo. Estos son pensadores, ensayistas de movimientos feministas que me encantó leerlo y me abrió un montón de cosas, pero que no sé cómo decirlo, no son superponibles con otros conceptos que nosotros podemos manejar. Ni mejor ni peor, a mí esto me parece extraordinario, te digo la verdad, me entusiasmó el optimismo cruel, vuelvo a decir, me pareció, porque esta mujer le quita ese romanticismo a las cosas, optimismo, romanticismo, todo bárbaro, vamos para adelante, y después te da la cabeza contra la pared. Tiene un brillo nietzscheano lo que marcas ahí del optimismo cruel. Claro. No, ella, hay que leer el libro de ella. Bueno, traído por vos, sí. Sí. Estrella me parece que levantó la mano. No tengo los... No, Antonio. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien. Me quedé pensando ahorita que había esta discusión sobre el afecto. Discúlpame, es Antonio Macías, aunque dice Estrella, porque está hablando desde la computadora de Estrella. Sí. Estrella y sin anteojos, perdón. Me parece que en la práctica analítica no considero que se venga desdeñando el afecto. Yo diría que no podemos hablar del afecto, no existe el afecto en lo general. Considero que es algo a localizar en cada experiencia. En ocasiones tiene incluso el carácter de lo ominoso, el que alguien puede ir reconociendo algo que es tan familiar y a su vez ajeno, y ni siquiera me imagino que alguien que le acaban de dar el diagnóstico de cáncer tenga que pasar siempre por el mismo afecto, sino que habrá que ver en qué circunstancia, en qué momento de su vida, qué condiciones. Entonces me parece que siempre es algo a localizar y que cada persona en función de las experiencias que va nombrando, de pronto se sorprende y muchas veces ni siquiera tiene palabras para nombrar eso que está experimentando, como para hablar de tal afecto. Y bueno, ya será un momento en que finalmente al localizar aquello que está viviendo y experimentando, le pueda poner un nombre, pero no pensaría en nombrarlo en lo general, sino que es algo a localizar por cada quien, que es muy cambiante, que puede ser muy fugaz y que a veces puede tener simplemente el carácter de lo innombrable, como se juega en una experiencia. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Es decir, lo que pasa, insisto, de qué niveles hablamos, lo que nombraba Susana, me parece que ella hace su experiencia performativa de ese modo, lo que no quiere decir que todo el mundo lo haga. No, totalmente de acuerdo, me parece que es una manera, tocando algo de la performatividad que hablábamos de Sedgwick, ¿no? Pero que no tendría por qué ser siempre así. Ni siempre el mismo sentimiento tampoco, o la misma emoción tampoco. Alicia, ¿desactivaste tu micrófono porque querías hacer una pregunta o decir algo? Alicia Danilov. No, eso es Alicia. No, me parece que era Danilov, me pasa. Alicia Danilov, ¿estás ahí? O por ahí, bueno, tocó su micrófono, no era eso. Bueno. Porque hay otra Alicia ahí que está levantando. No, pero me pasan que no es que es Alicia Danilov. Por ahí tocó algo y ya está. ¿Vos querés decir algo? Algo que me hizo pensar, Antonio, un libro que también es muy interesante, se llama Cytomegalovirus, de Hervé Gilbert, un fotógrafo que era amigo de Foucault. Escribió un libro que alguna vez Alush mencionó, Carta al amigo que no me salvó la vida,
libro hermoso. Los dos están en castellano, tanto Cytomegalovirus con Bastida, ¿no? Como Carta al amigo que no me salvó la vida, donde cuando él va por primera vez, Hervé Gilbert y su historia, autobiográfico, va a Salpêtrière a hacerse los primeros análisis, una enfermera le toma el brazo y le dice, por fin una vena bella. Dice, estas son las venas que me gustan. Hervé Gilbert dice, nunca imaginé que una vena podía ser bella, dice. Entré con mi enfermedad a una nueva estética. Que señalaba recién Antonio Macías desde Querétaro. Un comentario. Claro, por eso, digamos, ¿quién mira ese cuerpo? ¿Quién mira esa vena? ¿Quién mira el movimiento de la enfermera y del brazo que se extiende? Digamos, lo puede definir cada quien desde su lugar. Por eso yo insistía que esto que yo hoy traía son abogadas o sociólogas o médicos que trabajan y que definen los afectos desde su disciplina. Que nosotros, a mí me parece que los tenemos que escuchar, pero no manejamos la misma, ¿no? Hablar del amor me parece que nosotros sabemos que es una pasión, pero no sé si todos los amores, para ellas el amor es la pasión, o la definen como la pasión. Esto me parece crucial, y entre todos los autores que traje, todos definen de manera distinta el afecto, la emoción y la pasión. ¿Puedo decir algo? Sí, Juan, espera porque me dicen acá que es Alicia, pero otra Alicia que no tiene apellido, no sé qué Alicia es, que quería hablar antes. Alicia, ¿nos recordás tu apellido, por favor? No, es que no Alicia, a ver, Alicia Lescano. Alicia Lescano, ahí está. ¿Vos querías hablar? Sí. Zulema, vos marcás en un momento el cuerpo biomediado como mediación biológica. Sí. Y yo hice una relación pensando en lo que dice Foucault sobre las prácticas, el cuerpo en la práctica cristiana de la confesión, que dice algo así como que el cuerpo es un objeto a ser examinado para ver qué problemas como la masturbación, y lo compara, dice, este cuerpo, algo así, más o menos, para el cristianismo, el cuerpo es el objeto para ver en qué se está preparando para, en qué se está preparando un poco para la prohibición y todo eso. Y lo compara, que es muy distinto el cuerpo para la práctica zen, que también dice es religiosa, y dice que es un intermediario, el cuerpo es un intermediario para alcanzar otra cosa. Entonces, pensé ahí, ¿no? Ese punto que no es un cuerpo objeto, ¿no? De ese examen, sino un cuerpo vos marcás que es afectado, que afecta y es afectado, y esta mediación biológica. A ver. Porque Masumi supone como un reservorio afectivo que está ahí y que el cuerpo sería el mediador para llevarlo a lo público. Ajá. En ese sentido, habla del cuerpo como mediador. Estoy buscando la... Muy distinto al cuerpo objeto de examen. No, acá él habla de cuerpo mediador. Incluso les propongo para futuras lecturas, cuando hacemos la lectura de
de Lesi Guattari, de Mil Mesetas, la ilusión tan fuerte del cuerpo sin órganos, que le da como una nueva vuelta a un cuerpo que estaría organizado o desorganizado y reorganizado de otro modo que una bio-heteronormativización. ¿Lo podés nombrar otra vez? Lo que se llama el cuerpo sin órganos, que es una de las mesetas de Mil Mesetas, donde se puede ver un cuerpo ya no organizado, si se quiere, de manera fálica, por tomar alguna cuestión del psicoanálisis, o si también se quiere, de una manera donde está organizado en órganos de tal y cual manera, a un otro cuerpo que puede estar organizado o desorganizado de otro modo. Pero lo dejo para futuras lecturas de Mil Mesetas, que estamos haciendo un miércoles cada 15 días. Bueno, no sé si Zulema querés decir algo más, porque tenemos que ir terminando por cuestión de horario, no sé si... Juan tenía algo para preguntar o para decirnos. Juan, perdón, Juan. Háganselo decir ahora, porque si no... Juan. No sé Pon si... el micrófono, Juan. A ver, un minuto que... ¿Está Juan? Sí, ahí va rápido. Dale, escuchamos. Desde la antigüedad vienen organizándose una nomenclatura diversa de distintos nombres para tratar afectos, emociones. Por ejemplo, un lugar muy conocido y clásico que Lacan nombró en la angustia es la retórica de Aristóteles. En la retórica de Aristóteles hay una clasificación de las pasiones, porque ahí es todo un debate. Pero así, cada autor, cada filósofo, cada cultura, hay muchas variaciones. El psicoanálisis organiza, bueno, variaciones que son según una práctica, según elaboraciones culturales prácticas. No depende si es una proposición educativa o si es una proposición autoeducativa, ¿sí? En fin, me parece que entran dentro de las éticas como esencialmente praxis, pero eso se pone difícil. Lo hago más fácil. Por ahí lo que queda es que el psicoanálisis es una manera de organizar la afectividad, los nombres, según su práctica y por razonamientos de internos a su práctica. Por ejemplo, que no hay un universal de eso, va. Y entonces por ahí queda la pregunta, ¿por qué separa Lacan el amor de la angustia? ¿Qué cosas así? Que la división es interna, ¿a qué se deben? Uno a lo mejor no se fijó bien en esa pregunta antes. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan. Bueno, acá están preguntando, te digo, Zule, y ya terminamos por la hora, en relación a las los films, las películas que vos dijiste. En todo caso, no sé, o me los pasás y los pongo en andamiajes, o si lo querés decir ahora que lo tenés ahí a mano. Uno se llama Rosetta. Esa dice que la saben, del 1999. La otra es La Promesa. Son de los hermanos Dardenne. Dardenne, en francés. Dardenne. Ahí está, perfecto. Bueno, Y ahí ella resalta el modo en que el sentimentalismo, entendido en términos de optimismo o creencia en el progreso, lleva a la infelicidad. Cualquier cosa, Zulema, si te parece, me pasás esos datos y yo después los pongo ahí en la página de Andamiajes en el Facebook para que quien le interese lo vaya a buscar, ¿sí? O vea la película, si la encuentra, o saque información del tema, ¿sí? Así que cualquier cosa, hacemos eso. Bueno. ¿El miércoles que viene quién está? El miércoles que viene está Jesús Martínez. Malo, ¿me recordás el título, Jesús, por favor? Algo de cochino era. A ver si me acuerdo bien cómo es. Viste, era un título medio... Escabroso, sí. Escabroso. Va a estar bueno, se llama El cochino debate.
El cochino debate, ahí está. Bueno, El entonces ese cochino viene, debate y las paradojas de la sublimación. ahí está. Bien. Eso es el miércoles próximo, ¿sí? Así que ahora, Zulema, muchas gracias. Zulema. Pero bueno, muchas gracias. Nos encantó a todos. Gracias a todos por haber participado hoy, estar ahí presentes. Y nos vemos el otro miércoles. Gracias, Zulema. Brindis para todos. Gracias, Hasta el miércoles. buenas noches. Buenas noches a No, todos. gracias a todos. Gracias por haber escuchado. Gracias, Zulema, gracias. Salud. Gracias, Zulema. Gracias. Hasta el miércoles. Salud.